una pregunta que me lleva un poco a un espacio de posibilidades. Y pese a que siento que como artista me interesa la danza contemporánea por ser un terreno donde encuentro bastante libertad creativa e investigativa, también un lugar interesante discursivamente para formular preguntas. Considero que su historicidad es fundamental para entenderla y que la danza contemporánea se refiere mucho más que a una estética definida, a danza que está siendo producida en la contemporaneidad con el espesor que toda esta historia le aporta a un presente, ¿no? Y al presente en el cual estos cuerpos hacen esta cosa que decimos que es danza contemporánea. Si pensamos en la delimitación histórica que algunos defienden atrás de ese concepto, vemos que a partir de los 60 surge una manifestación que por algunos es llamado danza posmoderna y que está muy localizada en Estados Unidos a partir del año 62, pero que da lugar a todo un nuevo momento de la danza que ya no se refiere a los 60 en Nueva York, pero que sí tiene que ver con una mirada a la danza fundamentalmente diferente al paradigma de la danza moderna o la danza clásica o neoclásica. Creo que dentro de todos los lenguajes de la danza se pueden formular preguntas y reflexiones y discursos sobre el presente y desde los cuerpos presentes, con diferentes tipos de relaciones hacia las matrices como más históricas que eso tiene. Entonces, el grado en el cual las diferentes manifestaciones y discursos de danza reflexionan sobre qué ideas, qué realidades y qué experiencias corporales se están produciendo y reproduciendo, es ahí me parece que donde me interesa más pensar la danza contemporánea, desde ese lugar. La danza como una acción donde el pensamiento y la acción no están disociadas sino juntas, y los modos de conocimiento y experiencia en el mundo que eso contienen creo que son lo que más me hace como espectadora ser una apasionada de la danza contemporánea. Y por otro lado, cómo en sus modos de producirse la danza, más allá de lo que pone en escena, está atravesada por un montón de relaciones que tienen que ver con ciertos poderes que operan sobre el cuerpo, ciertos modos de relacionarme con el otro, ciertas maneras de colocarme frente a un mercado de producción artística y cultural que impone ciertas reglas y, bueno, qué estrategias hay para jugar dentro de las reglas o jugar por fuera o subvertir las reglas. Entonces, creo que danza contemporánea incluye todo eso. Incluye no solamente lo que vi en la escena, sino cómo esos cuerpos se encontraron para ensayar, cómo lograron poner en escena esto, qué lugar como espectadora estoy teniendo al relacionarme con esta obra o con la comunidad artística a la cual pertenezco. Todo eso para mí es danza contemporánea. Mi interés como investigadora se fue mucho por el lado de la política en la danza y de cómo ciertas identidades estaban permeando mucho lo que era la producción, pero también la recepción en danza. Entonces, por ejemplo, estamos en la Escuela de Danza Folclórica. ¿Quién hace danza folclórica y quién va a ver danza folclórica? ¿Y qué identidades hay en juego en eso que llamamos danza folclórica? Lo mismo con la danza moderna, como por ejemplo la danza moderna en Latinoamérica ha sido muy promovida por países a los que, o sea, como estuvo siempre, inclusive desde Estados Unidos, muy ligada a un discurso sobre la identidad de la nación, ¿no? La danza moderna como la danza del futuro, que decía Isadora Duncan, o ligada a la danza de América, o por ejemplo en Alemania, como la danza moderna nace ligada al nacionalsocialismo y también con todo un discurso sobre el pueblo y el verdadero pueblo. Entonces,
cómo diferentes tipos de danza buscaban o se basaban en diferentes miradas sobre la identidad, ¿no? Y la danza contemporánea proponiendo de alguna forma la superación de las identidades y o la crítica a la identidad nacional. Muchas veces hablamos de danza latinoamericana y parece que todos somos iguales dentro de Latinoamérica, cuando en realidad la realidad que se da en Uruguay con respecto a lo latinoamericano es totalmente diferente de la que se da en Chile o en Ecuador o en Bolivia. Entonces, usar un mismo denominador para fenómenos tan diferentes, con historias tan diferentes y con presentes tan diferentes, y cómo esa categoría de latinoamericano estaba actuando un poco impositivamente y hasta biopolíticamente para imprimir una misma identidad sobre un fenómeno totalmente diverso y heterogéneo como es la danza contemporánea en Latinoamérica o los cuerpos que danzan en Latinoamérica. Actualmente en Uruguay lo que estoy haciendo es dedicada un poco a la labor docente. Doy clases de metodología de la investigación y de historia de la danza. Escribo críticas, siendo la crítica para mí un desafío enorme. Empecé en el año 2009 a escribir críticas. En Uruguay hay muy poquita gente escribiendo crítica de danza, con lo cual lo que uno escribe a veces tiene como un peso demasiado sobredimensionado, porque hay muy poco espacio realmente para la crítica. Y intento encarar la crítica como, yo lo pienso y hablo bastante como una erótica de la estética, en el sentido de, no me interesa la crítica como un lugar de juicio o de evaluación de una obra o de un creador, sino más bien como un dispositivo de seducción, donde lo que hace la crítica es ser una mirada cómplice de la obra o del creador para seducir, y eso no quiere decir vender la obra. Me parece que la confusión entre crítica y promoción a veces es un poco problemática. Con la seducción yo quiero decir aquello que me atrae y que no tiene por qué ser perfecto o bello para que me atraiga. Puede intentar ver cómo una obra levanta preguntas o hace cosas, o qué cosas hay ahí funcionando o en juego, intentar dialogar con más que de una obra. Es medio imposible de entender qué pasa en la danza contemporánea de Uruguay si no es por sus permanentes contactos con los afueras, ¿no? Y no es por esto negar o menospreciar lo que es la danza en Uruguay, al contrario, yo como que tengo un interés particular por el desarrollo del campo local, pero también ha sido un campo que creció desde el inicio, alimentado por personas que iban a estudiar a otros lugares, maestros que venían de afuera, sobre todo entendiendo que es un campo que nació a base de esfuerzos particulares muy importantes, que en este momento está un poco viviendo la carencia de espacios más institucionales y más de una continuidad a lo largo del tiempo, y que mirándonos un poco en relación a los vecinos de la región, eso tiene sus consecuencias que hacen, que derivan en particularidades de la danza uruguaya, ¿no? Entonces, pensando en la danza contemporánea de Uruguay, son artistas muy autodidactas y muy formados a partir de sus experiencias en lugares y momentos diversos y con personas diferentes, y eso le da un carácter bastante experimental a la danza, al no haber como grandes nichos o líneas estéticas que se hayan continuado alrededor de compañías o de maestros o de instituciones. Luego, lo que ese ambiente que es inicialmente fermental ha producido es un poco desparejo, porque al existir esa producción dispersa de obras y de técnicas y de pensamientos sobre danza, y al no haber muchas veces un feedback ni del público, ni de la crítica, ni de tampoco espacios de reflexión donde las obras puedan también tener eco, no solamente para reverberar, sino también para generar un pensamiento que vuelva a los creadores madurando un poco el campo. Ese es el eslabón que yo veo que está un poco débil en nuestro medio, sobre todo por eso, por la ausencia de
la danza en los espacios institucionales dedicados al arte y a la cultura, tanto en el aspecto de formación como en las políticas, por ejemplo, de curaduría que desde el Estado se han implementado en los últimos años y que también siguen siendo un poco dispersos o un poco espontáneos o un poco librados al nombramiento de personas sin mucha planificación. Bueno, eso tiene que ver un poco con una mirada así muy grande. Con respecto a una mirada más microscópica, me parece que es un re lindo momento del campo uruguayo de la danza. Hay una efervescencia de ofertas de formación, por ejemplo, gente que ya no está pasivamente esperando que la danza se implante en la universidad, sino que ha empezado a generar sus proyectos de formación, a capitalizar y sistematizar un conocimiento que está ahí presente y que ahora a partir de iniciativas privadas está la posibilidad de formaciones de 3 o 4 años que antes no existía de repente esa posibilidad. Con respecto a la investigación hay algunas iniciativas incipientes, por ejemplo ahora estamos organizando un grupo de trabajo dentro de las jornadas de investigación de la Facultad de Humanidades que tiene por objetivo reunir a personas que vienen también investigando dispersamente. En el campo de la educación, también la entrada del bachillerato artístico a secundaria como opción ha sido como un hecho que movilizó bastante lo que es la labor docente dentro del campo de la danza. Y ahora que está la perspectiva de una universidad de la educación que va a tener un profesorado en danza, eso también está siendo como una novedad bastante reciente. Uruguay es un caso que me plantea bastante desafíos porque a diferencia de Brasil, por ejemplo, o México, donde hay una identidad a criticar, por ejemplo, o una tentativa de folclorización de la identidad nacional a la que la danza contemporánea se ha dirigido para ser bastante crítica. En Uruguay no es tan fácil de identificar eso, sobre todo porque somos una nación que ha tenido un discurso muy occidentalizante y que se ha construido su propio imaginario de sí mismo como esto de la Suiza de América, ¿no? O sea, somos como suizos en América, tenemos lo mejor de Europa y lo más típico del Río de la Plata, entonces en esa cosa un poco híbrida, un poco indefinida, no es tan monolítica un poco esa imagen del cuerpo uruguayo, sino que más bien es una especie de Frankenstein que fue armado entre procesos de inmigración, procesos de modernización del país y todas las contaminaciones que vienen de lo regional y lo global en la contemporaneidad. No sé si existe una danza uruguaya, pero sí sé que todas esas son características que hacen que de alguna forma en Uruguay haya singularidades que no se dan en Brasil o en México. La cuestión de la escala también me parece importante a la hora de hablar de Uruguay, que es un país donde la mitad de la población está concentrada en la capital, somos pocos, pero al mismo tiempo eso no es equivalente a decir hay poca danza. O sea, la escala genera otro tipo de relaciones y otro tipo de estructuras, pero aún así no quiere decir que sea poco o poco diverso, sino que creo que lo interesante es ver cómo en un país pequeño hay, pese a que nuestro sentido común a veces nos hace pensar que hay solo un tipo de danza que es la que en ese momento es más visible, pero que hay mucha danza siendo producida, sea a nivel profesional, no profesional, entrando en los circuitos legitimados y privilegiados o no entrando. Entonces la visibilización de todo eso me parece importante para no caer como en algo que políticamente es complicado, que es solamente pensar en que la danza son los creadores conocidos o las obras que giran por otros países,
sino que también danza es lo que se hace acá en esta escuela, o danza es lo que hacen los grupos de danza folclórica, o danza es, no sé, lo que hace el ballet del Sodre, todo eso, de alguna forma.